Hoy el tema que quiero compartir lo he titulado No es lo que diga Herodes. Diga conmigo, no es lo que diga Herodes. Gracias por su entusiasmo, pero no es lo que diga Herodes. Hechos capítulo 12, versículo 1 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó de la mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Así que en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, vemos a la iglesia bajo una amenaza, bajo una crisis, una persecución religiosa, una persecución política, una persecución de muerte. Herodes no ama a los judíos. El pueblo de los judíos está bajo el régimen de Roma, y ellos no les importa a ellos más que maltratar a ese pueblo, socavarle, tomarle impuestos. Pero ¿por qué dice aquí la Biblia que este Herodes está persiguiendo a la iglesia para maltratarles y toma un muchacho llamado Jacobo que no le ha hecho nada a él? Pero es que el mensaje de Jacobo, hermano de Juan, amenaza el status quo de la religión contemporánea. El mensaje del Mesías, el mensaje del Salvador, era una amenaza para los fariseos, los sacerdotes de la época. Ellos no estaban de acuerdo que ese Yeshua, ese Mesías que se había proclamado el Hijo de Dios, fuese el elegido para ese entonces, o fuese el cumplimiento de la palabra profética desde la antigüedad. Ellos aceptaban un régimen diferente, un rey que los representara en un caballo de guerra, un hombre con una mejor postura política, un hombre que no fuera el hijo de un carpintero, y sí que menos un hombre humilde que nació en Belén, Efrata, en un pesebre. Ellos decían que ese hombre no les representaba. Así que Herodes hizo uso político, manipulación política, para poderse congraciar con los sacerdotes y los judíos. A él no le importa la religión de los judíos. A él no le importa que cree o deja de creer un sacerdote, un sumo sacerdote, pero él está haciendo promoción de su posición. ¿Es así o no es así? Ahora, Herodes no es el nombre de él, es el nombre honorífico que se le daba a los reyes de la época. Este hombre es el nieto de Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? El que mandó a matar todos los niños cuando nació Jesús, Herodes el Grande. Herodes el Grande es el abuelo de este Herodes. Y Herodes tiene por sobrino, o es el sobrino del hijo de otro Herodes, que se llama Herodes Felipe. Tenía otro hermano, este Felipe, que fue el que Juan le dijo: no es lícito que tengas por mujer a la esposa de tu hermano. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Así que él también tiene de prima a una muchacha que se llama Salomé, la misma muchacha que pidió la cabeza de Juan Bautista. O sea que la gentecita que viene detrás de él de familia son un poco guerreros. Así que este Herodes está feliz persiguiendo la iglesia. Pero no solo eso, tomó a Jacobo y le cortó la cabeza, uno de los primeros mártires de la iglesia. Pero no solo se contenta con haberle cortado la cabeza y buscar agrado del pueblo judío, sino que fue y mandó a apresar a Pedro, porque estaban en la fiesta de los panes sin levadura, o fiesta de Pascua. 7 días dura esa fiesta. Así que él tomó a Pedro, lo metió a la cárcel, y dice que mandó a traer 4 grupos de 4 hombres cada grupo, para que custodiasen a Pedro y lo metieran a la cárcel. No, pero qué reo es este hombre de peligroso. Toman a un predicador, un pacificador, un hombre que está enseñando la palabra de Dios, y lo mete a la cárcel custodiado por 16 tipos. No solo eso, sino que lo esposan y lo meten en la parte más profunda de la cárcel. Él estaba pensando, Herodes, el plan de Herodes era que al 7º día, cuando pasara la fiesta de panes sin levadura, 7 días, es decir, al amanecer del 8º día, él pensaba llevarlo a una plaza pública, avergonzarlo y matarlo, para seguir congraciándose con el pueblo judío. Era entonces el día de los panes de levadura, y lo puso preso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo a Pedro después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Así que hay un plan de muerte que tenía Herodes. Pero una cosa es la que piensa Herodes y otra es la que piensa Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa piensa el diablo en contra de ti, pero otra cosa es la que Dios está planeando con nuestras vidas. Noticias que nos llegan a nuestras vidas, intenciones de Satanás con nuestras vidas, pero nuestra vida no obedece al temor y al terror del diablo, sino que obedece a los propósitos eternos de Dios. Hay gente con la que usted está peleando, que usted cree que es contra esa persona, pero tenemos que tener en cuenta que hay gente que es influenciada por el diablo. En este caso, Herodes no estaba poseído por un demonio, estaba influenciado por una entidad sin cuerpo, un espíritu, un demonio. Así que hay demonios que vienen e influencian a personas, gobiernos, política, hombres, para que tomen decisiones incorrectas dentro de la política o dentro de la iglesia, en los dos escenarios o en cualquier sea el escenario. Porque los demonios andan influenciando a las personas para que hagamos cosas que no agradan a Dios. Amén. Por ejemplo, Jesús se volteó y le dijo a Pedro en una ocasión: apártate de mí, Satanás. O sea que él estaba influenciado por Satanás para darle un consejo a Jesús que no era el adecuado. En este caso, Herodes está influenciado por una entidad demoníaca para perseguir la iglesia y para matar a los profetas y los hombres de Dios. Así que usted está peleando contra la suegra, pero no es la suegra. Usted está peleando en contra de la mujer y no es la mujer. Hay gente que dice: pastor, es que mi suegra es el diablo. Pastor, es el diablo. Otros dicen: no, es que el diablo es mi marido. Otros dicen: es que usted no sabe la lucha que estoy teniendo con esa persona. Pero cuando viene discernimiento a nuestras vidas, podemos entender lo que dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales. Y hace una mención jerárquica al pasaje en Efesios y dice: contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de este siglo presente. Nuestra lucha es espiritual. Hoy Colombia, diferente a lo que usted piense en quién le va a entregar el voto hoy, no estoy haciendo política, pero hoy en el mundo espiritual hay una guerra. Hoy hay una guerra en los aires y hay una influencia sobre las personas para que hagan o no hagan una decisión adecuada, en cualquier sea su preferencia para entregar el voto en este día. Porque eso va a determinar los años que vienen sobre Colombia. Así que el plan que tenía Herodes era matar al hombre de Dios. El plan que tenía Herodes era destruir a Pedro. Pero una cosa piensa el diablo y otra cosa piensa el Señor. Cuando uno está pasando por momentos muy complejos en la vida, cuando uno está pasando por crisis, momentos que se le mueve a uno el piso y uno dice: ahora ¿quién podrá ayudarme? Uno tiene que recordar esta palabra: una cosa piensa el diablo y otra la que piensa el Señor. Hay gente que me dice: pastor, es que mire, yo tuve una visión que un brujo lo va a destruir. Es que eso no es viejo. Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero termíneme el versículo. El versículo dice: pero yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una cosa piensa el diablo y otra cosa piensa Dios. Un plan tiene el enemigo y otro plan tiene Dios. Y en este caso, para los que estamos en el reino, nuestra vida no obedece a lo que piensa Herodes, sino lo que piensa y determina el Señor para nosotros. Ahora, hay una pregunta acá. ¿Qué siente Pedro cuando es apresado? ¿Temor, susto, miedo, pánico, terror, ansiedad, respiro de muerte tiene Pedro? ¿Qué piensa Pedro al ser custodiado por 16 personas? Lo sacaron como un extraditado de la época. Y Pedro no había hecho ningún crimen, pero estaba rodeado de 16 hombres, como si él fuera un hombre que hubiese hecho mucho daño a la sociedad, alias salchichón, alias cara cortada. ¿Ha escuchado usted esos nombres así en las noticias? Extraditaron a alias cara cortada, alias cara de perro. Esos nombres tremendos. Ahí estaba Pedrito, custodiado por 16 tipos, esposado. Y en el pasaje vamos a ver que está 3 rejas profundas para que él no se vaya a escapar. El plan es que al octavo día
Él debe salir a una plaza pública para hacer el hazme reír y el juguete de Herodes para congraciarse con los judíos y traerle una diversión y él poder posicionarse como rey. Parece nuestros tiempos. Parece que aún la gente que gobierna nos tira carnadas y nosotros creemos que nos aman. Déjeme tomar café, por favor. Nosotros creemos que lo hacen por amor a nosotros, pero a veces son meramente estrategias de gobierno. A veces son meramente estrategias de manipulación. A él no le importaba mucho los judíos, a él no le importaba mucho los sacerdotes o qué pasaba con esa religión. A él le importaba una posición política y el juego, el juguete ahora va a ser San Pedro. Ahora, cuando se levantan los enemigos para nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que nuestras vidas obedecen a un plan superior. Deuteronomio 28:7 dice: el Señor vencerá a tus enemigos. Cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Deuteronomio 28:7. Otro pasaje bíblico dice: el enemigo vendrá a atacarte por un camino, pero Jehová levantará bandera y tendrán que huir por 7 caminos. El Señor vence nuestros enemigos, porque una cosa piensa Herodes y otra cosa piensa Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén? Usted parece que como que fue y votó mal. No, diga conmigo amén. Ay, no votó mal. Usted votó y eligió como debe, como Dios le guió. Ahora, pon cuidado a esto. Hace algún tiempo llevaba yo 1 año y medio de matrimonio y vivía en un segundo piso. En el primer piso habían unos chicos que fumaban y echaban humo todo el tiempo. Yo decía a veces: ¿será que estoy viviendo en Coltabaco? No sé, porque era humo constante. Echaba humo todo el tiempo. Así que en una ocasión yo llegaba, dejaba la moto en ese lugar y el muchacho era despectivo con nosotros por ser cristianos. Un día tengo una experiencia de llegar en mi moto y cuando llego en la moto el muchacho se me va, levanta el pie y me coge a pata la moto para tumbarme. Así por así. No le he hecho nada, pero él se levanta a hacerme eso. ¿Ha escuchado usted la frase que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo? En lo espiritual diríamos que ese estaba influenciado por el demonio. No le he hecho nada, pero me empezó a atacar de esa manera. Yo me asusté, lo confronté, es un hombre sanguinario, peligroso, era ladrón. Así que soporté la afrenta y a los días estábamos en la casa acostados y el olor a marihuana en toda la casa. Yo llegaba y salía a veces de la casa con los ojos rojos y mi esposa me decía: ¿usted qué le pasó? Y yo: nada. Eso era trabada gratuita. Así que un día estaba yo en la casa y estaba tan fuerte el olor a marihuana que yo me enojé y salí en pantaloneta y abrí la puerta. Y es que abrieron la puerta del primer piso y se me entraron todos para las escalas y estaban ahí fumando. Y yo le dije: al favor, y se me van de aquí, respete. Y el otro sacó una pistola y me dijo: ok, entonces yo me entré, claro. Pero yo estaba con una ira, con una piedra. Y entonces yo tomé el blue jean y comencé a colocármelo. Y yo dije: les voy a decir, ellos no saben quién soy yo. Yo era pastor, ¿cierto? Pero yo conocía a unos muchachos por allá. Entonces yo tuve la idea de ir a hablar con los muchachos para que me hicieran justicia en la casa, ¿cierto? Los ajusticiaran. Entonces yo me empecé a colocar el blue jean enojado. Y es que les voy a enseñar para que respeten, que van a dar cuenta que con quién se metieron. Entonces mi esposa me cogió: tranquilo. Yo: suélteme. No, tranquilo, suélteme. Entonces mi papá y mi esposa ahí nos tomamos de la mano y comenzamos a orar. Señor, te ponemos este caso delante de ti. No es lo que diga Herodes, es lo que dices tú. Y comenzamos a poner ese caso delante del Señor. No pasó 8 días que ese joven vino donde mí a pedirme 2,000 pesos prestados y a pedirme perdón como me había tratado, porque a su familiar le dieron unas puñaladas y estaba en el hospital a punto de morir. Yo me estoy alegrando de eso, no me estoy alegrando de eso. Yo sé que más de uno dice: muy buena. Pero lo que quiero decirle es que Dios pelea por los suyos. Pero el problema no era que lo apuñalaron porque estaba robando un vehículo y lo lograron apuñalar. Ellos hoy día no existen, pero en su momento mi papá llegaba y como vivíamos en un segundo piso, el que vive en el segundo piso moja al que está el primero, dicen. Así que mi papá tomaba un aceite que tenía el botiquín espiritual y cogía el aceite y lo oraba, lo ungía. No, ese aceite estaba pero reungido. Así que él se ponía
al segundo piso y dejaba caer unas goteras. Y decía: Padre, en el nombre de Jesús. Ay, y oraba: Padre, sácalos de aquí, reprender. ¿Y sabe qué pasó? Esa gente se fue de ese lugar. Tuvieron que desocupar la casa. Y él oraba en ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos peleas y usted y yo reaccionamos mal. O usted puede reaccionar como yo reaccioné en ese momento. Reaccioné mal, porque yo dije: yo conozco los duros. No sé cuál es duro, pero yo conozco quiénes son los que mandan en el sector. Entonces los voy a mandar a sacar. Pero mire, mi papá con el botiquín, en el nombre de Jesús, y les dejaba caer aceite ungido allá. Y oraba. Y la oración es poderosa. Así que nosotros tenemos que tener discernimiento cuando estamos peleando con personas que están influenciadas por las mismas tinieblas. Herodes estaba influenciado por el diablo, estaba influenciado por un demonio de muerte que quería atacar la vida de San Pedro y la iglesia primitiva. Pero la pregunta es: ¿qué puede opinar Pedro mientras va hacia el calabozo esposado 16 personas? Pedro tenía una palabra de parte de Dios. Atención a esto. Yeshua, antes de morir, le dio una palabra a él. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Pedro sabía que él iba a morir de manera tortuosa, que él iba a morir de manera sacrificada por el evangelio. Pero lo que sabía Pedro era que todavía no era el momento, porque el Señor le dijo: cuando eras joven tú ibas y venías, pero cuando seas viejo. Él sabía que él iba a morir cuando tuviera edad avanzada. La pregunta aquí es: ¿cómo voy a salir de esto? Póngase usted en los zapatos de Pedro, en las chanclas de Pedro, las sandalias, 16 tipos. Me van a meter hasta la tercera celda más profunda de la cárcel. ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo será esto? Yo no sé cuál sea la situación. Y hoy para nosotros los colombianos, a mí me preocupa. Yo no sé si a usted le preocupa. Me preocupan los años que vengan para Colombia. Me preocupan los años para las nuevas generaciones. Me preocupa mi tierra. Pero aún con todo esto, Dios dice: de esta vas a salir, Pedro. Yo creo que Pedro iba caminando y decía: yo no sé cómo va a ser esto, pero el Señor me dijo que yo no me muero joven. El Señor dijo que yo me muero viejo. Yo no sé cómo va a ser esto, pero Pedro, de esta vas a salir. No es lo que diga Herodes, es lo que diga Dios. No es lo que diga Herodes, es lo que diga Dios. No son los planes del diablo, son los planes de Dios, porque sobre Dios no hay quien gobierne. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedro tenía promesas. ¿Cuáles son las promesas que tú tienes de parte de Dios en los momentos críticos, en los momentos de crisis, en los momentos de aflicción? ¿Cuál es la promesa que usted tiene? ¿Qué lo mantiene atado a Dios? ¿Qué lo aferra? En el momento de la adversidad, ¿qué lo sostiene? ¿Qué no lo deja volver atrás? ¿Cuál es ese rema? ¿Cuál es el Dios al que usted ha conocido? Recuerde que la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas es la que nos sostiene en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso hay gente que aunque lleva 30 años sigue caminando en el evangelio. Llevan 40 años y dice: wow, tantos años. Es que usted dice: es que yo ya conocí al Señor, es que yo sé quién es Él para mí. Pero hay gente que conoce de Dios y a los 2 años ya vuelven atrás, al mes ya no están. Pero lo que uno lo sostiene es la palabra implantada de Dios sobre nuestras vidas. Venga lo que venga, pase lo que pase. Lo que hace que uno diga: de esta también voy a salir, es porque yo ya conversé con Dios y Dios en la intimidad ya me habló. Entonces, como ya Dios me habló, eso es lo que me hace sostener en el valle de la sombra de muerte. Yo no sé cómo me voy a volar. No me dicen el Chapo Guzmán, ni tengo quien me haga el túnel. Pero lo que sí estoy claro es que de esta vas a salir, Pedro. De esta vas a salir. ¿Cuál es la palabra? Tienes que pasar tiempo con la palabra. Tenemos que pasar tiempo en la escritura, porque es en el tiempo de la intimidad que recibes el consejo de Dios. Lo que lo sostiene a uno, más de ir a la iglesia, más del congregarse, por hacerlo rutinariamente, sino que una palabra viva de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 22 al 24 dice: mantengamos firme
sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios que cumplirá su promesa. ¿Qué Dios te ha dicho? Dios ha dicho de Colombia que es una tierra de bendición. Dios ha dicho que esta tierra va a producir avivamiento al mundo, que fue conocido por la cocaína, por el narcotráfico, pero que vendría un tiempo que sería conocida por el avivamiento, por el fuego, por el derramar del Espíritu Santo. Sea lo que sea sobre Colombia, no es lo que diga Herodes, es lo que diga Dios. Que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Que Dios haga su voluntad en nuestros matrimonios. Que Dios haga su voluntad en nuestra iglesia. Que Dios haga su voluntad en todo nuestro entorno, en toda nuestra vivencia. Porque yo no obedezco al plan de Herodes, yo obedezco al plan del Eterno sobre mi vida. Usted y yo estamos bajo la mano del Altísimo. Y dice la palabra: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a estar ahí bajo la sombra del Señor. No el que visita, el que habita. Tenemos que habitar en la presencia de Dios. Así que hay un poder glorioso en un plan preestablecido, preconfigurado, preordenado antes de la fundación del mundo. Y Dios le iba a mostrar a Herodes que con su poder, con su soberbia, con su altanería, había alguien que gobernaba sobre Herodes. Hay un poder en la iglesia que ora. ¿Cuántos dicen amén? Hay un poder en una iglesia que ora sin cesar. Hay un poder en una iglesia que aprende a orar. Ese acto tan noble, tan sencillo, pero a veces tan difícil de practicar, la oración. En ese momento que usted hace su oración, cierra sus ojos, pone sus manos como desee, las levanta a la altura de su pecho, las toma a la derecha de la izquierda, se abraza a sí mismo, cierra sus ojos. Cuando usted ora en el baño mientras está bañando, cuando usted ora mientras hace el almuerzo, cuando usted está haciendo una oración en la oficina, mientras va en el bus, mientras va en el metro, mientras va en el transporte público, cuando usted viene a la iglesia, esa oración, esa sencilla oración es poderosa. Pero hemos desestimado la oración y la tenemos como la cenicienta. Y la oración no debe ser la cenicienta del cristiano que la usa de vez en cuando, le pone la zapatilla para tener la princesa. No, Señor. La oración debe de ser la práctica de nosotros como cristianos, porque la oración es poderosa. Entonces Pedro está allá está en la cárcel, está encerrado, está custodiado, pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba orando la iglesia? Señor, mira a Pedro, mira a nuestro pastor, nuestro apóstol, fue encarcelado, fortalécelo, dale paz. Otro estaba por allá, no era alienígena esa que está saliendo por ahí en las redes sociales, no, ese estaba hablando en lenguas espirituales. Estaban hablando en otras lenguas. Y decía: Señor, dale fortaleza a Pedro, que la fe no le falte. El otro decía: Señor, tú sabes cuánto amas a Pedro, tú vas a cumplir tu propósito. El uno levantaba un himno, el otro levantaba una acción de gracias, el otro le protegía. La iglesia hacía oración por Pedrito. La pregunta número 1 acá es que somos llamados a rodear en oración a nuestros pastores, a la gente que también sirve a nuestras vidas en el área espiritual. Yo sé que esa iglesia no habla mal de los pastores. Yo sé que esa iglesia no denigra de sus pastores ni de sus líderes. Yo sé que usted es de los que ora hasta las 2 y 3 de la mañana ya por el pastor. A esa hora está en el tercer sueño. ¿Cómo? Yo sé que usted ora de vez en cuando por su pastor, lo bendice, declara una palabra de bendición. Señor, bendícelos, protégelos, provéeles, rodéales de fuerza, dale sabiduría. Porque hay gente que no, ay, es que no me gusta eso, ay, no me gusta aquello. Ponga a orar, póngase a orar. Señor, provéele, Señor, bendícelos, abre puertas. Yo creo que la iglesia es llamada a orar por los que están en posiciones de administración. La pregunta es: ¿ora usted por su pastor? ¿Ora por sus líderes? ¿Ora usted por los hombres de Dios en Colombia? Ay, es que todos son malos. ¿Qué le importa? Ore por los hombres de Dios.
bendiga la tierra, bendiga a los que le sirven a usted en el mundo espiritual. La oración es más poderosa de lo que usted y yo imaginamos. Es más poderosa la oración de una anciana ya que nadie la ve. Nunca ha salido en tarima, nunca sale en una foto, pero está orando. Y esa oración es una columna dentro de la iglesia. Esa oración hace que los planes del diablo sean trastornados. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, en otras palabras, era el plan de Herodes. Bueno, hoy es el séptimo día, vamos a jugar con este Pedrito. Vamos a ver este apóstol, ¿qué vamos a hacer con él hoy? Vamos a ver cuál es el poder de ese tal Yeshua del que él habla. Pero aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos guardias. Él estaba durmiendo y al otro día Herodes lo va a sacar. Dice que estaba sujeto con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y cayeron de las manos las cadenas. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dije: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que estaba él viviendo. Pedro creyó que era una visión. Él se le aparece un personaje, la celda se llena de luz. ¿Y sabe qué estaba haciendo Pedro cuando llegó el ángel? Si usted sabe que al otro día lo van a matar, ¿usted duerme esa noche? No duerme ni mandrake. Así tengo un corta uñas. Usted coge el corta uñas, hace un túnel. Yo tengo que salir de aquí. Pero Pedro estaba durmiendo. O sea, lo que uno ve acá es que ya Pedro tiene una confianza en Dios. Wow. Porque él ya había estado en la tormenta. Y en la tormenta, ¿quién era el que dormía? ¿Pedro o Jesús? Jesús. Porque Jesús es el príncipe de paz. A él nada lo atormenta. Entonces los discípulos le dijeron: levántate tú que duermes. Mira que estamos que perecemos y usted aquí es perezoso durmiendo. ¿Hasta cuándo los he de soportar?, les dijo Jesús. Se levantó, reprendió la tempestad y se volvió a dormir. Así que Pedro aprendió ese salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pedro estaba durmiendo mientras la iglesia oraba. Ay, me parece muy mal hecho que el pastor duerma mientras uno dobla aquí rodilla. Pedro estaba durmiendo y la iglesia estaba orando. ¿Por qué? Porque la iglesia oraba que Dios trajera sobre Pedro descanso, que hubiera fortaleza en la angustia, que le fortaleciera y le trajera paz en el momento crítico. La oración le guardara en el momento del valle de la angustia, que el Señor rompiera cadenas, que el Señor rompiera yugos. Y es que la oración trastorna los planes de Satanás. Gracias por su amén. La oración trastorna, enloquece, confunde el mundo de las tinieblas. La oración es poderosa. Dale un aplauso al Señor si lo va a aplaudir. Ahora, la iglesia no tenía problema con orar, tenía problema para recibir. Se lo repito. Usted y yo no tenemos problema para pedir a Dios: ay, Señor, mira cómo estoy de mal, Señor. No tenemos problema para pedir, tenemos problema para recibir. Cuando vienen las respuestas, usted dice: ¿eso sí será de Dios? La muchacha está orando: Señor, mándame el tipo, Señor, tú sabes, el siervo. Y llega y se aparece el muchacho y dice: eso es puro Luzbel vestido de ángel de luz. Eso es el diablo. No, ya usted está orando. Reciba la bendición. O sea, ¿por qué tú estás orando? ¿Y por qué cuando oramos por algo tenemos fe, pero cuando viene la respuesta tenemos problema para creer que sí es posible? Es más, hay gente que dice: pastor, ore por mí que tengo un dolor. Y le oran a la persona: ay, sí, yo tengo fe. Y se va: ay, tráigame un Dolex. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo en que quizás la respuesta no va a llegar. Estoy poniéndole un ejemplo, pero llévelo a cualquier otro ámbito. Así que dice que la iglesia estaba orando: Padre, fortalece a Pedro, Padre, fortalece a Pedro. Y en ese momento Pedro lo levanta el ángel, que cayeron las cadenas. Dice la Biblia que se abrió la primera reja. ¿Qué pasó con los soldados? ¿Estaban dormidos? La Biblia no dice. ¿O fue que Pedro quedó invisible? No sabemos. Pero dice la Biblia que pasó la primera puerta y ahí estaban los guardias. Pasó la segunda puerta y luego dice que llegó a la reja de hierro que daba con la
calle principal y que cuando llegó a esa reja, la puerta se abrió sola. Dale cuidado a eso. Se abrió como una puerta eléctrica. Usted ha ido a un centro comercial, cuando usted va caminando así y mira la puerta y se abre sola. Entonces Pedro iba caminando y cuando llegó a esa reja no tenía un gato hidráulico, un gato automático, no tenía un dispositivo electrónico, pero esa puerta se abrió, porque no es lo que diga Herodes, es lo que diga Dios. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas y te va a sacar de donde estés. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no es problema sacarnos de donde estemos. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y va a abrir las puertas necesarias y hasta te hará invisible, como lo hizo con San Pedro, para que tú seas guardado por el Señor. Recuerden que el problema no es pedir, el problema es recibir. Así que está la muchacha. En la casa se llama Rode. Y Rode está ya orando con todos. Están cantando: Señor, liberta a Pedro. Y el otro: y el otro: sí, Señor, no lo dejes que se muera. Y el otro: reprendo el diablo. Y todos están orando. Y Pedro ya venía por la calle corriendo todo tranquilo. Uy, qué salvado. Y esto como que yo creí que era una visión, pero esto es verdad. Uy, fue un ángel el que me sacó. Y llegó a la puerta y empezó a tocar: ábrame, pasito. Entonces hay una muchacha que era la encargada de recibir los visitantes. Ella se llamaba Rode. Y Rode dice: esa es la voz de Pedro. Y ella: abrime, Rode, abrime la puerta. Y ella: ¿será Pedro? No era Pedro. Ay, Dios mío. El problema ahora no era para que saliera de la cárcel, sino para que lo dejan entrar. Ahí está Pedro tratando de entrar a la cárcel. Que abrime rápido. Y la muchacha se emocionó tanto que no le abrió. Y salió corriendo. Y todos están allá. Y estaban orando. Y ya la respuesta, ya no había que orar más. Ya la respuesta ya estaba. Entonces, que mire que afuera está Pedro. Y todo: ¿en serio? No, que afuera está llamando Pedro. Imagínate, Pedro toque. Ellos orando por la respuesta. La respuesta en la puerta y no lo dejan entrar. Hay respuestas que ya Dios envió para tu vida. Y si tú has estado orando por algo, tienes que recibirlo ya por la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que empezaron todos a conversar. No, yo no le creo. Entonces otro dice: está loca. Así dice la Biblia. Le digo que ella estaba como loca, se le corrió la teja. Los primeros somos los cristianos que oramos por algo, viene la respuesta y usted le dice a los: está loco. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, oré por esta hernia y Dios me la quitó. ¿En serio? Vaya al médico, porque yo, ¿en serio? No, que estaba orando por un trabajo y me llama. ¿En serio? ¿O sería ese santo al que usted se le consagró la semana pasada? No sería eso. Así que se ponen todos a conversar y Pedro: que me abran la puerta. Rode, ábrame. Así que otro dijo: no es Pedro, es su ángel. Porque había una creencia entre los judíos que cada persona tenía un ángel guardián. Entonces dijeron: no es Pedro, es el ángel de Pedro. Y la respuesta en la puerta. Así que él llame a la puerta hasta que todos dijeron: vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Y cuando llegaron era Pedro: hermano Pedro, apóstol. Y él: nos van a matar. La Biblia dice que él les mandó a callar, que no hicieran bulla. Y llegó la respuesta de Dios ahí. No tenemos problema para pedir, pero sí para recibir. ¿A cuánto les ha pasado eso? Esto me recuerda a una anécdota que escuché una vez. Dice que un pastor estaba en un barrio y había un bar. Entonces el pastor reunió a la iglesia y les dijo: bueno, hermanos, vamos a orar para que ese bar se cierre, porque vean, mucho alcoholismo allá, hay prostitución, vamos a orar. Entonces empezaron todos los hermanos: Padre, en el nombre de Jesús, que ese bar se cierre, que se quiebre. Y eran orando por eso. Y el dueño del bar se enteró que ese pastor y esa iglesia estaba orando para que el bar se cerrara. Y ese hombre estaba pero enojado. Pero no solo estaba enojado, él era ateo. Así que a los días, después de tanta oración, cayó una tormenta eléctrica tremenda. Y entre eso cayó un rayo. Y el rayo cayó en el bar. Y el bar se prendió en fuego. Y el ateo, enojado con los cristianos: yo se la culpa a ese pastor y a esa iglesia que está orando para que me cierre el bar. Y estaba enojado y se fue ante los tribunales. Y dijo: vengo a demandar a ese pastor y a esa iglesia, porque por la culpa de ellos el bar se me prendió, porque me cayó un rayo encima. Así que el juez dijo: bueno, llamen al pastor. Y le dijo: señor,
Este hombre lo acusa a usted de que sus oraciones y la oración de su iglesia hizo que cayera un rayo sobre el bar de él, porque usted quiere que se cierre ese bar, y se prendió y la culpa es suya. Y el pastor dijo: culpa mía. No tiene cómo comprobar eso. Él no tiene pruebas para mostrar que eso sea verdad. Así que el juez llega y los mira a los dos y dice: yo estoy pero extrañado. Es la primera vez que un ateo cree en el poder de la oración y en un pastor que no cree en que Dios responde. Mire que tenemos problemas no para pedir, sino para ¿qué? Para recibir. Si Dios ha hablado a tu vida, Él va a responder. Hay un poder en la oración. Ore con fe, pida con fe al Señor, que vamos a ver la respuesta de Dios. No es lo que diga Herodes, es lo que diga Dios. Voy concluyendo aquí el mensaje. Le hago dos preguntas. ¿Por qué murió Jacobo decapitado? ¿Y por qué Pedro sí se salvó? Bueno, pudiéramos sacar dos conclusiones. La primera: Dios preconfigura y establece el destino de cada persona. ¿Es válido o no es válido? Sí, Dios lo usó como mártir. Segundo, la Biblia no registra que la iglesia oró por Jacobo. ¿Será que muchas cosas que no recibimos es por falta de oración? Simplemente una pregunta que queda allí. Segundo, ¿Pedro tenía mucha rosca con el gobierno para recibir la bendición? ¿Sí o no? ¿Pedro tenía conocidos en la política? No. Él estaba dependiendo solamente ¿de quién? De Dios. Eso que cuando uno le dice: no, sea amigo del alcalde, que si está amigo del alcalde, lo saca usted adelante, mijo, a toda la familia. Eso le están diciendo a usted de que tiene 8 años. No, si usted es amigo del concejal, vea, ese concejal le tira los contraticos, se los tira pero al otro. Eso es mentira, porque no se trata del hombre, sino que se trata del favor de Dios sobre nuestras vidas. Así que Pedro no tenía un contacto allá, pero él tenía el contacto de los contactos. Él no tenía la amistad del rey, pero él era el mejor amigo y siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no tenía un contacto directo en el gobierno, pero él estaba con el que todo lo puede y en él todas las cosas son sustentadas. El Señor le abrió la cárcel a Pedro, lo sacó de ese lugar, porque no es lo que diga Herodes, es lo que diga Dios. Y así sea este día para muchos de nosotros. Todo plan de las tinieblas sea cancelado sobre nosotros. Toda obra de las tinieblas sea confundida en el nombre de Jesús, porque no es lo que diga el diablo, es lo que diga el Señor. Así que al otro día llegó Herodes, contento para su fiesta, y no estaba Pedro por ningún lado. Y llamó a los guardas y le dijo: ¿dónde está Pedro? No, pues ¿qué le decimos? ¿Dónde está Pedro? No está. Los mandó a matar a todos, mandó a matar a los 16. Todo lo que se levante en contra tuya, Dios cuida y peleará por ti. Amén. No se ensañe en contra del que lo critica, lo juzga y te maldice. El que te está haciendo brujería, hágale una contra. Amárrele un muñeco ahí en la cabulla en toda la cabeza y cuélguelo para que le vaya mal. No, hay uno que pelea por usted. Hay uno que lo defiende. Y dice que todos fueron a la muerte. Días después, Herodes sufrió de un problema estomacal, y dice la Biblia que él se creyó superior a Dios y hablaba como si fuese un Dios. Entonces Dios lo hirió con muerte y murió lleno de gusanos, porque no le dio la gloria a Dios, porque no es lo que diga el diablo, es lo que diga Dios. ¿Cuántos dicen? Un aplauso al Señor, póngase sobre sus pies.